En Bleach, la sociedad de almas está llena de guerreros extraordinarios. Capitanes con poderes increíbles, tenientes capaces de enfrentarse a enemigos monstruosos y soldados que han dedicado siglos al dominio de la espada. Pero entre todos ellos existe un personaje que, a primera vista, parece estar completamente fuera de lugar. Es torpe, presumido, cobarde aparentemente y muchas veces se comporta como si solo estuviera interesado en comer, descansar o presumir de su posición. Su nombre es Marechiyo Maeda, teniente de la segunda división y capitán del cuerpo de patrulla de las fuerzas especiales. Y precisamente por esa apariencia muchos enemigos cometen un grave error, subestimarlo. Porque detrás de sus bromas, su comportamiento absurdo y su aparente falta de valentía existe un Shinigami mucho más inteligente y peligroso de lo que parece. Hoy vamos a conocer la historia de Marechiyo Maeda y descubrir por qué este personaje, aparentemente cómico, tiene mucho más mérito del que normalmente se le reconoce. Marechiyo Maeda ocupa un puesto importante dentro de la Sociedad de Almas. Es el teniente de la segunda división, una unidad históricamente relacionada con las fuerzas especiales y con las operaciones de sigilo. Su superior es Soifon, la capitana de la división. Y aquí aparece uno de los contrastes más divertidos de Omaeda. Soifon es disciplinada, seria, extremadamente veloz y completamente dedicada a su trabajo. Omaeda, en cambio, parece representar todo lo contrario. Es ruidoso, presumido y frecuentemente actúa de manera torpe. Además, tiene una tendencia bastante evidente a quejarse cuando las situaciones se vuelven peligrosas. Por eso, tanto sus compañeros como los espectadores pueden llegar a preguntarse: ¿cómo consiguió convertirse en teniente? Y la respuesta parece estar relacionada, al menos en parte, con su familia. Omaeda pertenece a una familia adinerada de la Sociedad de Almas. Su familia posee una posición privilegiada y, debido a esto, algunos personajes sospechan que Marechiyo pudo haber conseguido su puesto gracias a sus conexiones familiares. Incluso su nombre completo es prácticamente una broma. En uno de los omake de Bleach se revela que su nombre completo es Marechiyo Yoshiaya Menosuke Nikkotaroemon no Maeda. Un nombre tan exageradamente largo que resulta perfectamente apropiado para el personaje. Su familia también ayuda a explicar algunas de sus características. Omaeda está acostumbrado a una vida cómoda y parece disfrutar de los privilegios de su posición. Pero tener dinero y una familia poderosa no significa necesariamente que sea inútil en combate. Y ahí es donde comienza la verdadera sorpresa. Una de las características más interesantes de Omaeda es que sus enemigos no siempre saben cuándo está actuando. Su personalidad exageradamente torpe puede hacer pensar que carece de habilidad. Sin embargo, en determinadas situaciones demuestra tener capacidad para analizar rápidamente lo que ocurre. Omaeda sabe que no es el guerrero más impresionante de la Sociedad de Almas. No posee la velocidad de Soifon. No tiene el prestigio de los grandes capitanes. Y tampoco es uno de los personajes que normalmente domina una batalla simplemente mediante poder. Por eso utiliza algo diferente: la percepción que los demás tienen de él. Si un enemigo piensa que Omaeda es un cobarde inútil, puede bajar la guardia. Y eso puede convertirse en una ventaja. Cuando la historia de Bleach llega a uno de sus primeros grandes conflictos, la Sociedad de Almas se convierte en un campo de batalla. Los Shinigami tienen que enfrentarse a enemigos capaces de superar fácilmente a muchos soldados normales. Omaeda se encuentra en medio de este conflicto. Y aunque sus reacciones pueden resultar cómicas, no abandona su posición. Esta es una característica importante de su personalidad. Puede que se queje. Puede que tenga miedo. Puede que intente evitar una pelea. Pero cuando la situación realmente lo exige, cumple con su deber. Eso demuestra algo que a menudo se pierde entre las bromas. Tener miedo no significa necesariamente ser cobarde. La verdadera valentía consiste muchas veces en continuar adelante a pesar del miedo. La relación entre Omaeda y Soifon es una de las más particulares entre un capitán y su teniente. Soifon espera disciplina y eficacia. Omaeda parece empeñado en demostrar exactamente lo contrario. Ella suele frustrarse con su comportamiento, especialmente cuando considera que no está actuando con la seriedad necesaria. Sin embargo, Omaeda respeta profundamente a su capitana.
Y cuando Soifon se encuentra en peligro, él es capaz de intervenir. Esto muestra que, detrás de todas sus quejas, existe una verdadera lealtad. Omaeda puede ser un personaje cómico, pero no es indiferente ante la responsabilidad que tiene como teniente. Uno de los momentos que mejor demuestra que Omaeda no es simplemente un inútil ocurre durante la batalla contra las fuerzas de Aizen. Enfrentándose a uno de los Arrancar, Marechillo demuestra que puede utilizar su inteligencia para compensar sus limitaciones. El combate resulta especialmente interesante porque su adversario tiene una clara ventaja. Un Arrancar es un enemigo extremadamente peligroso para un Shinigami promedio. Omaeda, sin embargo, utiliza una estrategia poco convencional. En lugar de intentar demostrar que es el guerrero más poderoso, aprovecha precisamente la imagen que el enemigo tiene de él. Su comportamiento aparentemente estúpido puede convertirse en una distracción. Y cuando el enemigo cree haber entendido perfectamente quién es Omaeda, descubre que el teniente estaba pensando más de lo que parecía. Es uno de los mejores ejemplos de una idea recurrente en Bleach. La apariencia de un guerrero no siempre revela su verdadero peligro. Omaeda nunca será presentado como uno de los personajes más poderosos de Bleach. Y probablemente esa sea precisamente la razón por la que funciona tan bien. En una historia llena de personajes capaces de destruir edificios, dominar técnicas sobrenaturales y enfrentarse a enemigos gigantescos, Omaeda representa algo diferente. Es un personaje imperfecto. Tiene miedo. Comete errores. Se comporta de manera ridícula. A veces intenta escapar de los problemas. Pero cuando llega el momento decisivo, es capaz de arriesgarse para cumplir con su deber. Y eso lo convierte en un personaje más humano. Porque no todos los héroes tienen que ser valientes todo el tiempo. Algunos simplemente necesitan encontrar el valor suficiente cuando más importa. A medida que avanza Bleach, Omaeda continúa desempeñando un papel secundario, especialmente relacionado con Soifon y la segunda división. Su importancia narrativa nunca alcanza la de Ichigo, Rukia, Renji o los grandes capitanes. Pero su presencia cumple una función muy concreta. Omaeda recuerda que dentro de la sociedad de almas no todos los Shinigami son prodigios. Hay soldados que tienen limitaciones. Hay personajes que no destacan por su fuerza. Y también existen guerreros que sobreviven gracias a su experiencia, inteligencia y capacidad para aprovechar las circunstancias. Omaeda pertenece a esa categoría. Si observamos a Marechillo Omaeda solamente desde la comedia, parece un personaje superficial. Un hombre rico, presumido, torpe y aparentemente cobarde que consiguió convertirse en teniente gracias a su familia. Pero cuando analizamos sus acciones, la imagen cambia. Omaeda realmente ocupa un puesto importante. Tiene experiencia en combate. Posee conocimientos tácticos. Es capaz de engañar a sus adversarios. Y, sobre todo, cuando alguien de su división está en peligro, puede decidir enfrentarse al enemigo aunque sepa que está en desventaja. Eso no significa que sea un héroe perfecto. Significa que tiene una forma diferente de demostrar su valentía. Marechillo Omaeda probablemente nunca será recordado como el Shinigami más poderoso de Bleach. No tiene la elegancia de Byakuya. No posee la velocidad de Soifon. No tiene la determinación de Ichigo. Y tampoco cuenta con el enorme protagonismo de muchos otros personajes. Pero precisamente por eso resulta interesante. Omaeda demuestra que en una batalla no siempre gana quien tiene más fuerza. A veces gana quien consigue que el enemigo cometa un error. Y si el rival cree que eres un tonto, un cobarde o un guerrero inútil, quizá puedas utilizar esa percepción en tu beneficio. Porque detrás de ese enorme nombre, de esa personalidad exagerada y de todas sus escenas cómicas existe un Shinigami que, cuando llega el momento de cumplir con su deber, puede sorprender a cualquiera. Marechillo Omaeda no es el guerrero que aparenta ser. Y quizás esa sea precisamente su mayor habilidad. Si te gustó conocer la historia de este peculiar miembro de la segunda división, recuerda que en Bleach incluso los personajes que parecen secundarios pueden esconder historias y habilidades mucho más interesantes de lo que imaginamos. Nos vemos en el próximo video.